Le presentamos A través de la Biblia. Ahora, en el capítulo 3 tenemos otra sección donde vemos que la acción vengadora de Dios es justificada. Es decir, que vamos a ver que aquí se nos da la causa para la destrucción que ha tenido lugar. Y esperamos concluir esto, Dios mediante, en 2 programas más. Ahora alguien quizá nos pregunte, bueno, ¿y vamos a regresar entonces al Nuevo Testamento? Y la respuesta es no. Vamos a continuar como dijimos al principio de este libro de Nahum. Vamos a estudiar Nahum, Habacuc y Sofonías. Estas son 3 profecías fuera de lo común que parecen no tener ninguna relación, pero el hecho de ser tan fuera de lo común hace que estén juntas, que sean tan destacadas y fuera de lo común. Y cada una de ellas nos da un aspecto diferente del gobierno de Dios en el gobierno de los hombres, y cómo Dios actúa en el gobierno de los hombres. Y aquí lo vemos a Él juzgando a una nación, llevándola a una aniquilación total. Y Él no solo es justo al obrar de esta manera, sino que aún es un Dios de amor. Y eso hace de esto algo muy destacado, por cierto. Ahora, el capítulo 3 de este libro de Nahum comienza diciendo aquí en el versículo 1, «Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje». Esta es una descripción de la condición interna de la ciudad. Y la razón por la cual ellos se comportaban en la forma en que lo hicieron contra sus enemigos, la brutalidad que demostraron, la falta de interés por las otras naciones, la forma en que las gobernaban y los métodos que utilizaban, revelan que la causa era algo interno, que allí es donde estaba el mal. Y amigo oyente, el hombre no llega a ser un pecador porque peca, sino que él peca porque es un pecador. Fundamentalmente, dentro de sí, el hombre es un pecador, y eso responde por sus acciones. Así es que esta gente se comportaba de esta manera, y estamos seguros que muchos hablaban de ellos diciendo, esta gente es tan salvaje, tan incivilizada. Bueno, amigo oyente, es que dentro de esa ciudad se podía apreciar una ciudad llena de mentira y de robos. Y de esto vamos a hablar, Dios mediante, en la próxima oportunidad, porque ello no caracterizaba a nuestras naciones de antaño, aunque había mucho de eso. Pero eso no era lo dominante, pero ahora en nuestros días, las mentiras y los robos caracterizan la condición interna de nuestras naciones. ¿Por qué? ¿Porque somos tan civilizados? No, amigo oyente, porque somos pecadores. Amigo oyente, nosotros somos pecadores. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos con el estudio de este capítulo 3 de Nahum en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga en todo tiempo, es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del libro de Nahum, y llegamos a este capítulo 3, que es el capítulo final de esta profecía. Y queremos decir que era nuestra intención finalizar el estudio de este libro de Nahum en el día de hoy, pero debemos confesar que al analizar lo que dice este capítulo, descubrimos que es otro de esos maravillosos capítulos que encontramos en la palabra de Dios. Creemos que Dios nos ha dado su palabra en su totalidad, y Él no quiere que dejemos de lado ninguna de sus partes. Pongámonos entonces en marcha aquí en este capítulo 3 de Nahum. El tema de este tercer capítulo es la acción vengadora de Dios justificada. Es decir, tenemos aquí la causa de la destrucción de la ciudad de Nínive. En este capítulo podemos ver la causa que justifica a Dios en la destrucción de esa ciudad. Este es un ejemplo del hecho de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es cierto de cualquier nación. Usted puede ver que Dios trata no solo con personas, sino con las naciones en muchas maneras, de forma muy similar. Ahora notemos lo que tenemos en el primer versículo de este capítulo 3. Tenemos aquí un cuadro que describe la condición interna de la ciudad. Es una ciudad llena de mentira, lo que señala la cultura de esa ciudad. También ellos tenían esclavos, como veremos en estos 2 versículos ahora. Debemos señalar el hecho de que muchos críticos literarios han encontrado en el capítulo 3 de Nahum una de las descripciones más vívidas de la destrucción de la ciudad que uno se pueda imaginar. Y usted no va a encontrar en ninguna otra parte un lenguaje más descriptivo que el que se encuentra aquí. Leamos pues los primeros 2 versículos de este capítulo 3 de Nahum. «Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta». El cuadro que tenemos aquí es muy vívido, por cierto. Es una ciudad sanguinaria. Nínive es la capital de Asiria.
Y esta nación era conocida en el mundo antiguo como una nación muy brutal, muy sanguinaria. Eran muy temidos y sembraban el terror en todas partes. Y eso lo sentían todas las naciones vecinas, como hemos dicho anteriormente. Y cuando alguna ciudad se encontraba en el camino del ejército de los asirios, que pasaba como un huracán, aunque se movían lentamente, pero devoraban todo lo que se encontraba a su paso, cuando ellos se acercaban, una comunidad entera, todo un pueblo se suicidaba en lugar de caer en sus manos. No vamos a entrar en demasiados detalles aquí, aparte de decir que aquí se nos presenta una descripción vívida de lo que era esa ciudad. Una ciudad llena de mentiras. Creemos que esta descripción puede darse a muchos países en el presente. La mayoría de ellos proporciona muy poca información, pero a sus habitantes se les da demasiada propaganda. Y eso no solo corresponde a la capital de cada país y a los medios noticiosos, sino que proviene de todas partes. En realidad, aún las noticias son propaganda, inclusive lo que informa el gobierno central. No interesa cuál partido político se encuentre en ese instante ocupando el poder. Es muy difícil descubrir la verdad en todas las propagandas que se nos presenta. Y lo que se necesita en el presente, amigo oyente, es la verdad. Una de las razones por la cual Dios juzgó a esta ciudad de Nínive, amigo oyente, es porque estaba llena de mentiras y de rapiña. Y en el día de hoy, usted sabe muy bien que las cosas en su casa no están muy seguras. No es de sorprenderse, pues, que cuando uno viaja por diferentes países, en diferentes ciudades, puede ver las casas que tienen rejas en sus ventanas. Las puertas tienen seguro y candado como si fuera un banco. Sin embargo, esa es la costumbre en todas las casas, para cuidarse de los ladrones. Y aún así, decimos que vivimos en una nación o en naciones donde sus habitantes respetan las leyes y el orden público. No obstante, podemos ver que la realidad es muy otra, por cierto. ¡Qué descripción más acertada de nosotros en el presente, amigo oyente! Es como si hubiéramos preguntado a Nahum, ¿de quién estás hablando? ¿De nosotros? Porque estaba presentando una descripción muy clara de Nínive, pero es un cuadro que nos describe muy claramente a nosotros y a nuestras propias naciones. Como ya hemos visto, este pequeño libro y también el libro de Jonás revelan que Dios trata con las naciones gentiles. Él lo hizo en el Antiguo Testamento, y el gobierno de Dios, amigo oyente, actúa en el gobierno del hombre en el presente. Y Dios controla hoy el pecado del hombre. Él puede controlar una nación. Y usted puede observar a través de la historia, amigo oyente, grandes civilizaciones, una detrás de la otra, derrumbándose y desapareciendo en el polvo de los siglos. ¿Por qué? Porque Dios las juzgó, amigo oyente. Esa es la razón. Y nosotros no somos algo especial de Dios. Pensamos que lo somos. Y que de alguna manera vamos a escapar y vamos a salirnos con la nuestra. Pero, amigo oyente, eso no va a suceder. Tenemos una seguridad que puede ser falsa porque Dios es quien derriba a las grandes naciones. Y Él las derriba como ha dicho aquí. En el siguiente libro vamos a ver algo, nuestros ojos serán abiertos a algo que, según pensamos nosotros, debería alarmarnos en el presente. Pero notemos esto ahora. Él da una descripción muy vívida de estos carros. Se parecen a tanques. Eran los tanques de guerra del mundo antiguo. Estos entraban a la ciudad, y cuando entraban, el chasquido del látigo podía oírse por todas partes. El que guiaba el caballo hacía sonar ese látigo, y uno podía escuchar el resonar, el retumbar de las ruedas sobre las calles. Amigo oyente, uno podría escucharlos cuando ellos entraban. Fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, dice aquí. Esos carros no podían entrar, sino que estaban saltando sobre algunas cosas, especialmente cadáveres. Ahora usted puede notar que esta descripción continúa. En estos primeros 2 versículos se describe la condición interna de la ciudad. Mentiras y rapiña es lo que marca la cultura y el clima de la ciudad. Y ellos también tenían esclavos, como veremos. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 3 de Nahum leemos, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Es increíble la cantidad de muertos que había en ese lugar. Si una bomba cayera en una ciudad llena de habitantes hoy, quizá podríamos ver el mismo resultado. Probablemente haya naciones que se muestran amigas de otras, pero que no dudarían un instante en lanzar una bomba en un país vecino si pensaran que con eso iban a ganar algo. Ahora aquí tenemos en realidad aquello que caracteriza la condición externa de la ciudad. Ellos eran un enemigo brutal y cruel. Y aquí se nos presenta este cuadro. Eso es lo que vamos a ver en el versículo 3 y también en el versículo 4.
Ellos están cosechando ahora aquello que habían sembrado. Leamos el versículo 4 de este capítulo 3 de Nahum. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Hay varias cosas que deseamos destacar aquí. Una es la vergüenza de esta ciudad. Es comparada a una ramera. Y ya que Dios la compara a una ramera, como dice aquí, ramera de hermosa gracia, es una ramera a la que todo el mundo está tratando de cortejar. Tenemos aquí que era maestra en hechizos. Eso se menciona 2 veces, porque dice aquí, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. ¿Notó usted, amigo oyente, que esa palabra hechizos se menciona 2 veces? Aquí se está hablando del mundo del oculto. No diga usted, amigo oyente, que la idolatría del mundo antiguo es algo sin importancia. El apóstol Pablo llamó a un ídolo nada, diciendo que no hay nada en un ídolo, y eso es cierto. Pero detrás de un ídolo está Satanás, y detrás de la idolatría estaba aquello que era satánico. No creemos que sea necesario hablar demasiado en cuanto a esto. Si usted no está familiarizado con lo que está sucediendo en el mundo del oculto, entonces no se ha enterado de lo que sucede, por ejemplo, en el estado de California, en los Estados Unidos. Y eso no está teniendo lugar en lugares apartados y entre criminales, sino que está teniendo lugar entre personas educadas en las universidades. Y está teniendo lugar en las mejores zonas de las ciudades, donde llegan los hechizos, las brujerías. Es sorprendente ver cuántas personas van a comprar esos horóscopos y siguen lo que allí dice. Y hay muchos que llevan amuletos, dijes de buena suerte, muñequitas y cosas por el estilo. Y eso está creciendo rápidamente en una edad materialista y en una cultura que se pensaba que ya no necesitaba esta clase de cosas. Sin embargo, ahora vemos que estamos regresando a esto. Eso es exactamente lo que había pasado con esta ciudad, amigo oyente. Esta ciudad se había entregado a este tipo de cosas. Y Dios está diciendo aquí, yo estoy justificado en castigar esta ciudad a causa de esto, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia. Ahora, cuando lleguemos al fin de la presente edad, la iglesia organizada, llegará a ser una ramera y se entregará a esta clase de cosas. Nosotros pensamos que ya en el día de hoy se puede apreciar un movimiento en esa dirección. Todo eso en el presente es algo peligroso. Un predicador que predica muy bien la palabra de Dios, cree en las lenguas y cree en la sanidad, este hombre dijo, en el día de hoy está expresándose un verdadero peligro en el movimiento de lenguas, ya que no es solo un grupo el que lo tiene, sino que también en el ocultismo se está demostrando esto. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con eso, aún en la propia iglesia donde asistimos. Creemos que esto es algo sorprendente, amigo oyente. Y este es un hombre que tiene discernimiento espiritual y él se siente reticente a involucrarse en algo como esto. Y permítanos presentarle una advertencia para usted, amigo oyente. Y es que, aunque una cosa parezca tener una señal de algo sobrenatural, es mejor que usted la examine muy bien, de una manera muy cuidadosa, para ver si es bíblica. Tiene que ser bíblica antes que pueda ser sobrenatural. Y si es sobrenatural, pero no es bíblica, entonces no es de Dios. Y hay solamente otra persona, una sola persona que actúa en lo sobrenatural, con la excepción de Dios, y ese es Satanás. Satanás trata de imitar, de duplicar a Dios en todo lo que puede. Así es que aquí tenemos la razón que Dios está dando, por la cual Él justifica sus acciones al destruir esta ciudad. Y luego dice en el versículo 5 de este capítulo 3 de Nahum, «Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza». Él dice aquí, «Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos». Y esta es la segunda vez que se presenta esto. Y esto es lo que Dios dice contra Gog y Magog en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, y creemos que se refiere, como ya dijimos, a la nación de Rusia. Eso está claramente indicado y no deja lugar a duda. Hace un tiempo atrás, quizá no aceptaríamos una expresión como esta, de que estos capítulos se referían a esa nación. Pero luego de haberlo estudiado, y aquellos que lo han estudiado con nosotros, tienen las notas y bosquejos del libro de Ezequiel que enviamos, saben que analizamos todo detalle allí, y presentamos 3 o 4 razones por las cuales estamos seguros, convencidos, de que esta nación es la que se menciona allí. Esta es una nación que ni siquiera existía en la época de Ezequiel, pero Dios dice, «Heme aquí contra ti».
Ahora aquí tenemos una nación a la cual Dios está diciéndole, heme aquí contra ti. Pero no es porque sea una nación atea, sino porque es una nación politeísta. Es una nación que se había entregado a la idolatría, pero detrás del ídolo estaba el ocultismo. Detrás del ídolo se encontraba esto de las hechicerías. Y la hechicería es una realidad también en el presente, amigo oyente. Y los hombres están descubriendo que hay una realidad en cuanto a esto. Y son aquellos que se encuentran en esferas superiores los que están descubriendo esto. Muchas personas que se encuentran en posiciones de poder, posiciones gubernamentales, están dirigiéndose a aquellos adivinos para que les digan el futuro. Tratan de saber las cosas, quieren saber el futuro. Y Dios dice ahora, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Luego sigue diciendo, y descubriré tus faldas en tu rostro. En el día de hoy se ve demasiada desnudez, y hay personas que de manera descarada tratan de llamar a eso arte, presentando aquello que es erróneo y muy pecaminoso y muy sugestivo, y lo llaman arte. Pero dicen esto de manera muy descarada, por cierto. Y en el día de hoy se está mostrando la desnudez tanto del hombre como de la mujer. Pero en aquel día, esta civilización se había hundido mucho, pero no tanto como la nuestra. Ellos no estaban mostrando el cuerpo humano de la forma en que se puede ver en el presente. No se habían entregado a esto. Es decir, que era una desgracia para una mujer ser mostrada desnuda. Pero hoy en día, usted puede ver la desnudez tanto en los periódicos, las revistas, las propagandas, el Internet. Y Dios está hablando aquí de la vergüenza que Él va a traer sobre Nínive. Él dice, y descubriré tus faldas en tu rostro. Es decir, voy a levantar tu falda sobre tu rostro. Te has portado como una ramera y yo te voy a desenmascarar. Y de todos esos detalles tan terribles, esta era una verdadera desgracia. Él dice, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Eso es lo que Dios dice que va a hacer por esa nación. Amigo oyente, esa gran nación de Asiria, con gran riqueza, una gran civilización y con mucho poder, sin embargo, cayó al abismo y nunca más se levantó. Y Dios había dicho que eso era lo que iba a hacer con ellos. Ahora, en el versículo 6 dice, y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Es decir, que Dios está diciendo que la iba a derribar completamente. Dios está diciendo, yo estoy opuesto totalmente a ti, y voy a presentarte ante el mundo tal cual eres. Y las excavaciones que sacaron a luz esta gran civilización revelan que todo esto es acertado. Solo que aquí tenemos una descripción muy gráfica y una profecía que fue dada mucho tiempo antes de que eso ocurriera. Eso es algo, amigo oyente, muy sorprendente, por cierto. Dijimos al comienzo que no pensábamos que íbamos a poder terminar en el día de hoy este estudio. No sabíamos si este sería nuestro último estudio en el libro de Nahum, pero como ya puede apreciar, amigo oyente, no es el último. Y ya pensábamos que sería así porque aquí se presenta una descripción que no queríamos dejar de lado porque tiene una aplicación tremenda para nosotros en el presente. Y es un cuadro tan apto de la situación del día de hoy y revela el método de Dios en su trato con las naciones del mundo. No creemos que Él haya cambiado su método, y si no lo ha cambiado, amigo oyente, entonces tenemos problemas. Un gran problema, por cierto, y es necesario, por tanto, que cada uno de nosotros oremos por nuestra propia nación. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. En nuestro próximo estudio seguiremos considerando los versículos 7 al 19 de este capítulo 3 del libro de Nahum, y le sugerimos los lea detenidamente. Es nuestra oración que el Señor le bendiga copiosamente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido bíblico y llegamos a nuestro último estudio en esta pequeña profecía de Nahum. Estamos viendo aquí en este último capítulo, el capítulo 3, una descripción muy intensa que se nos presenta de la destrucción de la ciudad de Nínive. Usted debe recordar que cuando esta profecía fue dada, era algo profético precisamente, no era un relato histórico de lo sucedido. Pero el relato histórico se conforma a este relato, y por cierto que eso puede ser profético al aplicarlo a nuestras propias naciones en el presente. Ahora Dios utilizó un lenguaje muy duro al describir a Nínive. Llamó a esta ciudad una ramera, y dijo que Él va a mostrar a todas las naciones la vergüenza y la inmundicia y lo vil de esa gran civilización, y hacer que todo el mundo pudiera observar eso. Era el fin de ese gran imperio asirio. Y en el versículo 7 de este capítulo 3 de Nahum leemos lo siguiente: todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella?
¿dónde te buscaré consoladores? Dios está preguntando aquí, ¿dónde voy a encontrar a alguien que lamente, que muestre dolor por lo sucedido a esta ciudad? Nadie se iba a compadecer de ella, nadie iba a llorar allí. No habría ninguna clase de persona que fuera a velar los restos, por así decirlo. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba un incidente en su vida cuando era pastor. Y nos decía él que en cierta ocasión fue llamado por una casa mortuoria para que fuera a llevar a cabo un servicio funeral, porque habían llevado allí el cuerpo de un hombre que no tenía familiares. Este hombre era un creyente que recién había ido a vivir a esa zona. Su esposa había fallecido un tiempo antes, y él había estado enfermo por mucho tiempo. De modo que la gente en realidad se había olvidado de él. Y cuando falleció, la gente ni siquiera reconocía su nombre. De modo que el Dr. McGee fue para llevar a cabo el servicio funeral, pero que no había allí nadie. Ninguna persona se había acercado. Era una de esas cosas tristes que podía ocurrir. Entonces decía el Dr. McGee que él llamó a todas las personas que trabajaban en la casa funeraria para que por lo menos ellos estuvieran presentes en esa reunión, en el servicio. Y se reunieron todos los que estaban allí trabajando en ese momento, quizá unos 12 de ellos, y él presentó un mensaje de esperanza para un creyente, y el Evangelio, allí mismo sobre los restos de este hombre, donde pudo decir que Jesucristo había muerto por nuestros pecados y que había resucitado para nuestra justificación. Pero es algo muy triste tener un funeral como este, donde no haya nadie que se presente. Pues bien, Dios está diciendo aquí que no iba a haber nadie que fuera al funeral de Nínive. En realidad, todo el mundo se iba a regocijar en aquel día, que fue exactamente lo que ocurrió. Dios había derribado a esa gran ciudad. Y cuando Dios dijo esto, ¿quién lo hubiera creído? A no ser que creyera en Dios. Uno tenía que aceptarlo por fe. Pero sucedió así, tal cual Dios lo dijo que iba a suceder. Notemos ahora lo que comienza diciendo aquí el versículo 8. ¿Eres tú mejor que Tebas? Esta era la gran capital del Alto Egipto. Varios de los faraones habían reinado allí. Vamos a terminar de leer todo este versículo 8 y luego vamos a citar algo que dijo un expositor bíblico muy renombrado. El versículo 8 entonces dice en su totalidad, ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Cuando se habla de aguas en plural, esto indica gran cantidad de agua. Y el río Nilo se desbordaba en la temporada de las lluvias y parecía como si fuera un océano allí. Ahora esta ciudad había sido construida de tal forma que no se inundaba durante la época cuando se desbordaba el río. Y usted recuerda que se tuvo que sacar todo esto cuando se construyó ese gran dique en el río Nilo. Permítanos mencionar ahora lo que dijo el doctor Charles Feinberg en un libro sobre la profecía de Nahum. Y deseamos mencionarlo porque es algo excelente, y no conocemos a nadie que llegue a superar esta explicación. Ahora Dios le había dado a Nínive, esta ciudad de Tebas, como ejemplo para el imperio asirio, porque ellos habían sido los que habían destruido a Tebas. Y Tebas fue una gran ciudad, una ciudad que parecía inexpugnable, que nadie la podía tomar, pero los asirios sí la tomaron, y fueron ellos quienes la destruyeron. Ahora esto debería haber sido un ejemplo para ellos, porque aún entonces Dios estaba juzgando a Tebas. Y esto nuevamente revela que el gobierno de Dios, actúa entre los gobiernos del hombre en este mundo. Y Dios está actuando ahora. Notemos ahora esta cita que deseamos presentar del libro de Nahum por el Dr. Feinberg. Dice él, Tebas era la ciudad capital de los faraones para las dinastías 18ª hasta la 20ª. Tenía una arquitectura tal que los griegos y los romanos la admiraban. Los griegos la llamaban Diastolis, porque era la antiparti egipcia de Júpiter que se adoraba en ese lugar. Estaba ubicada en ambos lados del río Nilo. En la ribera este se encontraban los famosos templos de Karnak y Lusor. El primer poeta griego, Homero, habló de ese lugar como que tenía 100 grandes arcos o puertas. Sus ruinas cubren un área de unos 43 kilómetros. Allí se rendía culto al dios egipcio de Amón, quien es representado en algunas reliquias egipcias como una figura con cuerpo humano y cabeza de carnero.
El juicio de esta ciudad impía e idólatra fue predicho por Jeremías. Eso se menciona allá en Jeremías capítulo 46, versículo 25, y en Ezequiel capítulo 30, versículos 14 al 16. No Amón, o Tebas, estaba ubicada en una buena posición entre los canales del Nilo, con el río Nilo mismo actuando como protección. El Nilo parece ser un océano cuando desborda sus riberas una vez por año. Nínive podía contemplar su propia suerte en lo que sucedió con No Amón o Tebas, porque no era mejor que esa poderosa capital egipcia. Hasta aquí lo que dice el Dr. Feinberg. Podemos apreciar aquí, amigo oyente, que Dios está justificando el hecho de que Él está castigando esta ciudad. Ahora, en el versículo 9 de este capítulo 3 de Nahum leemos: Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Es decir, que esta ciudad de Tebas, la capital del imperio egipcio en una ocasión, nunca pensaba que podía caer porque tenía el desierto de ambos lados. El río Nilo le servía de protección. Tenía aliados en el norte y en el sur. ¿Cómo podía algún enemigo entrar y atacarle? Bueno, los asirios lo hicieron. Y los asirios mismos pensaban que ellos también se encontraban en una posición donde nadie les podía atacar en aquella época. Ahora, en el día de hoy, amigo oyente, tenemos suficientes armas atómicas y otras clases de armas muy sofisticadas, y pensamos que podemos defendernos. Pero, amigo oyente, cuando Dios dice que llegó la hora, entonces la nación cae. Y la mejor defensa de un país no se encuentra en las armas. La mejor defensa para cualquier país es regresar a Dios y reconocerle en el gobierno. A veces la persona que está encabezando el gobierno o las personas que tienen altos cargos parecen ser cristianas, o por lo menos actúan de esa manera cuando están en público, pero en privado tienen un lenguaje que es verdaderamente censurable. Amigo oyente, eso es actuar de manera muy hipócrita. ¿Piensa usted que Dios va a dejarnos sin castigo? ¿Somos acaso algo especial nosotros? No creemos que lo seamos, amigo oyente. Y nuestra mejor defensa son los hombres de carácter, y si no son creyentes, por lo menos podrían abrazar la gran moralidad que la palabra de Dios abraza. Pero en el día de hoy ocurre todo lo contrario. Se desprecia y se contradice la palabra de Dios. Y Dios no puede bendecir a una nación que haga eso. Y no creemos que llegue a hacerlo. Ahora Dios dice aquí en el versículo 10 de este capítulo 3 de Nahum: sin embargo, ella fue llevada en cautiverio, también sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones se echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Eso fue lo que Asiria, lo que Nínive había hecho contra Tebas, y ahora les está sucediendo a ellos lo que ellos habían hecho a sus enemigos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en el versículo 11 de este capítulo 3 de Nahum leemos: tú también serás embriagada y serás encerrada, tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Ellos están tratando de buscar valor en la bebida, pero eso no les va a ayudar para nada. Y en el versículo 12 leemos: todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. Creemos que usted se puede dar cuenta de lo que se está hablando aquí. Cuando las higueras están maduras, todo lo que uno tiene que hacer es sacudir las ramas y los higos caen. Y eso es lo que se está diciendo aquí, que las defensas que ellos tenían eran como esto, que en el momento en que se acercara el enemigo, pasaría sobre ellos como si no estuvieran allí. Y continúa en el versículo 13, he aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti, las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos, fuego consumirá tus cerrojos. Lo que se indica aquí es que los hombres se estaban comportando como las mujeres, y pensamos que ese es el pensamiento expresado en este versículo 13. Y los hombres eran muy femeninos, digamos. O esto también podría significar que las mujeres eran las que estaban ocupando las posiciones de autoridad en la ciudad. Ahora quizá usted tenga algo que decir en contra de esto, pero nosotros recibiremos con mucho gusto su carta. No creemos, honestamente hablando, que Dios esté del lado, es decir, de parte del movimiento de liberación de la mujer. Todavía mantenemos nosotros que la posición de la mujer es en el hogar. Y creemos que la iglesia está cometiendo un error cuando utiliza a las mujeres en tantos cargos en la iglesia misma. El primer lugar para la mujer no es el de enseñar una clase de escuela dominical.
Su responsabilidad es criar a su propia familia. Ese es su primer lugar. Y cuando las mujeres son sacadas de sus hogares para hacer la obra de la iglesia y cualquier otra clase de trabajo, y a no ser que ella esté obligada a trabajar para poder vivir, porque su esposo ha fallecido o porque él no puede trabajar, no creemos que cualquier otra cosa sea justificada. Bueno, sabemos que vamos a oír de algunas personas habiendo dicho esto, pero lo estamos diciendo porque creemos que esa es la señal de decaimiento y desintegración de la civilización cuando ocurren cosas así. Ahora, en el versículo 14 de este capítulo 3 de Nahum podemos leer: «Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno». Es decir, que ellos van a comenzar a trabajar a toda prisa en los últimos momentos. Van a tratar de hacer ladrillos para su fortaleza y van a calentar el agua. Y usted sabe cómo hacían eso. Se subían a la muralla y llevaban un gran balde con agua hirviendo, y desde allá arriba de la muralla vaciaban esa agua caliente sobre los que estaban tratando de escalar la muralla. Y cuando el enemigo recibía sobre sí un baño de agua caliente, pues por supuesto que no podía atacar más, sino que caía a tierra. Y ahora el versículo 15 dice: «Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón». En otras palabras, ellos trataban de traer refuerzos, pero eso no les iba a ayudar para nada. Y en el versículo 16 continúa diciendo: «Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló». Usted puede ver que ellos multiplicaban el producto nacional, eran mercaderes o negociantes muy grandes. Pero eso todo ya se acabó. Y leemos aquí en el versículo 17, «Tus príncipes serán como langostas, y tus grandes como nubes de langostas que se sientan en vallados en día de frío. Salido el sol, se van, y no se conoce el lugar donde están». Es decir, que los líderes, cuando llegara la oportunidad, podrían escapar, por lo menos por un tiempo. Y el versículo 18 agrega: «Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien lo junte». O sea que el liderazgo de la nación se ha desintegrado a tal punto que ya no pueden tratar de guiar a esa nación. Permítanos expresar algo ahora, amigo oyente, y queremos que usted nos entienda bien porque aquí no estamos hablando de política, no estamos hablando de ningún partido político, por cierto, pero queremos decir esto, que creemos que una de las grandes evidencias de la desintegración y deterioro de una nación es la falta de liderazgo a nivel nacional, así como también a nivel provincial, a nivel municipal y aún a nivel de comunidades pequeñas. Existe una gran falta de verdadero liderazgo. Ocupan esos lugares aquellos que pueden expresarse muy bien, con fluidez, aquellos que pueden prometer mucho y, por supuesto, el hombre rico también. Algunos presidentes del pasado ni siquiera podrían llegar a la presidencia hoy, porque no tienen el dinero suficiente para hacerlo. Y Dios está diciendo que esto es lo que ha provocado la caída de Asiria, entre otras cosas que ya ha mencionado. Y amigo oyente, usted puede aplicar esto a su propia nación. Lo que Dios dijo en este capítulo 3 es algo que sucedió tal cual lo dijo con Asiria, y ha sido cumplido así. Quizá también se pueda aplicar a nuestra propia nación. Pero, ¿estamos nosotros escuchando a Dios? Lamentablemente no, amigo oyente. Nadie está prestando ninguna clase de atención, por lo menos entre aquellos que están guiando los destinos de una nación. Esta gran tragedia de nuestra hora es que nos estamos apartando de Dios, estamos rechazando al Señor Jesucristo, al Príncipe de Paz, al Salvador del mundo. Escuchemos ahora las palabras finales de Dios en este libro de Nahum. Él presenta esto con palabras terminantes y serán dogmáticas. Esto se puede considerar como algo que le da escalofrío a uno. Es algo aterrador. Escuche usted aquí el versículo 19. «No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad?» ¿Se da cuenta usted, amigo oyente, que estas personas aquí habían pecado, y pecado, y pecado, y esa era la forma de vivir que tenían? Y ahora ellos querían señalar a Dios y decir, o pensar que Él estaba equivocado y que permitía el mal y que Dios no hace nada en cuanto al mal. Y Dios dice que Él hace algo en cuanto a esto. Usted puede observar a su alrededor que suceden muchas injusticias, por cierto que se ven demasiadas. Pero amigo oyente, Dios está haciendo algo en todo esto.
Y en el próximo libro que estudiemos, el libro de Habacuc, nos va a señalar precisamente eso. Dios es justo, y era un Dios de amor, aun cuando destruía a la ciudad de Nínive, y la barría de la faz de la tierra, porque ese pueblo desapareció completamente. Y Dios, amigo oyente, asumió toda la responsabilidad por su castigo. Bien, amigo oyente, llegamos así al final de nuestro estudio de esta pequeña pero prominente profecía de Nahum. Que Dios continúe bendiciendo su vida es nuestra ferviente oración.